Estamos con Rafael Felizola en Antioquia Digital. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Sos un hombre que ha estado en el último tiempo en todos los medios y bueno, hace bastante. Exactamente, te han castigado duro en los últimos tiempos. Bueno, a propósito de todo esto, me gustaría empezar esta charla preguntándote de dónde nace esta especie de guerra que hay entre vos, Desiré, y Horacio Cartes. ¿Dónde nace todo esto? Este enfrentamiento tan duro. Bueno, hay varias cuestiones, ¿verdad? En primer lugar, durante mi gestión, por ejemplo, todo este tema de la ruta del cigarrillo, del contrabando, y eso era un tema que nosotros combatimos mucho, ¿verdad? Poniendo a gente que no estaba vinculada, o sea, personal policial que no estaba vinculado con esa rosca. Hicimos muchos cambios, intervenimos mucho en la zona. Pero después hay algunas cuestiones así más puntuales. Yo creo que a mí hay gente que me dice que, yo no sé si te acordás, yo era ministro todavía y Horacio Cartes, en una de las primeras entrevistas que le hacen como precandidato, le preguntan a qué ministro del gobierno de Lugo le pondrías en tu gabinete o algo parecido. Y él me menciona a mí. Y yo realmente no tengo el recorte de lo que él dijo, ¿verdad? Pero no tengo el recorte de lo que yo dije. Y hay gente que... Lo que yo recuerdo es que yo dije que yo jamás sería parte del gobierno de Cartes. Eso es lo que yo recuerdo que dije. Ahora, hay gente que dice que dije otras cosas más también y que molestaban a alguien con esos antecedentes o algo por el estilo. Pero ya en campaña electoral sí... nosotros, bueno, yo particularmente cuestioné en varios debates, cuestioné seriamente el pasado de Cartes. Dije en varias ocasiones, siendo ministro también dije en varias ocasiones que sí, efectivamente él tenía muchas cosas que responder, o sea, que él no podía justificar su fortuna, de hecho hasta ahora no lo puede hacer. Entonces yo creo que un poco se juntan todas esas cuestiones y después el hecho de que nuestro partido haya asumido una posición muy clara desde el principio. Tampoco hemos hecho una oposición irresponsable. Nosotros no creemos en eso, no creemos que haya que pegarle al gobierno por pegarle. Y ahí tenés, por ejemplo, nosotros no votamos a favor de la ley de las FTC, pues nos parece inconstitucional así como está. No estamos en contra de que se utilicen todos los recursos en una zona roja y que se pueda trabajar en forma conjunta. De hecho, siendo yo ministro, hemos trabajado en forma conjunta, hemos hecho operativos en forma conjunta con las Fuerzas Armadas. Cuando eras ministro, investigando lo que es la ruta del contrabando, ¿qué pudiste indagar ahí? ¿Qué nexos hay con Horacio Cartes y sus empresas? No, lo que más que nosotros no nos ocupábamos directamente de eso, el Ministerio del Interior, el ministro no tiene funciones de investigación, pero sí lo que hicimos es depuramos toda esa ruta. Se hizo un trabajo de depuración en realidad macro, no digo que depuramos toda la policía, lo que hicimos fue promocionar a oficiales más correctos, más decentes, más honestos y sobre todo cuidamos mucho la frontera. Entonces eso yo creo que tuvo un impacto. Vos atacaste el contrabando, digamos. El contrabando, el narcotráfico. ¿Y la fiscalía, digamos, no te acompañó en eso? ¿No hubo ¿Vos sabés que vos no hablabas con el fiscal general y decías, mirá, estamos trabajando en esto, queremos ver qué acompañamiento nos pueden dar? Bueno, sí, se trabajaba con la fiscalía. Uh-huh. Se trabajaba con la fiscalía. Había problemas de coordinación, no era como ahora. Es más, teníamos problemas con el Poder Judicial también. Frecuente, por ejemplo, la policía capturaba narcotraficantes importantes y después los jueces les daban prisión domiciliaria y se escapaban. O sea, tuvimos varios. Pero sí, mira, si vos empezás a ver estadísticamente los números, te vas a encontrar que las incautaciones de cocaína, de marihuana, suben exponencialmente a partir del gobierno de Lugo. O sea, básicamente. Y a nosotros, Lugo nos había encomendado en el 2010, nos encomendó que, pues realmente siempre fue un tema más de la Senat, pero nos encomendó que nos involucremos también desde la policía con como tema prioritario. Y ahí que formamos una unidad. Dentro de la unidad antinarcóticos formamos una unidad de élite para temas de inteligencia y también para temas operativos. Lo que pasa es que la ruta del narcotráfico es la ruta del cigarrillo. Pero entonces vos me decís, bueno, desde tu punto de vista, pudo haber sido un poco esto, que vos atacaste de alguna manera un negocio que
que quizás indirectamente afectó a Horacio Cartes, para que no nos denuncien, vamos a decirlo así. Para que no nos denuncien de terroristas. Exacto. Y después también la postura que adoptó el PDP en el Congreso una vez que él asume la presidencia. Y el debate político durante la campaña electoral. Nosotros alertamos del peligro del peligro que estaba habiendo en las elecciones, porque señalábamos algunos candidatos que se estaban presentando vinculados o presuntamente vinculados al narcotráfico, ¿verdad? Nosotros alertamos que esto que se habla hoy de la narcopolítica, nosotros hablamos durante toda la campaña electoral. Sí. Rafael, ¿podés contarle a la gente por qué te está investigando la justicia? ¿Cuáles son los casos por los que te están investigando? Bueno, ellos cuestionan dos, vamos a decir, contratos que se hicieron durante mi administración, básicamente. Uno, referido a la compra de aeronaves, de helicópteros, fundamentalmente para la Policía Nacional. Y otro, unas obras en unas comisarías que no se terminaron. Lo primero que hay que decir es que ambos contratos empezaron con mi administración, pero terminaron con las administraciones siguientes. Entonces la pregunta es, ¿por qué me investigan a mí y no a los que estuvieron a cargo de las administraciones siguientes? Lo siguiente que hay que decir también es, ahora habrás visto, por ejemplo, que todos los procesos que tienen relación con gente de este gobierno, se abre la investigación y se le investiga ahora. Por ejemplo, se le imputó por un perjuicio de 12.000 millones de guaraníes, se le imputó a funcionarios de la Senavitat. ¿Por qué no está imputado también el principal responsable de la institución? En mi caso me cuestionan directamente a mí, pero el ministro no es el encargado de firmar los cheques, no es el encargado de autorizar los cheques. O sea, el ministro, por lo menos en el Ministerio del Interior y de acuerdo al organigrama, sí, uno autoriza de acuerdo al presupuesto, autorizas las compras y todo lo demás. Después hay todo un procedimiento administrativo. Pero en esas causas, perdóname, Rafa, ¿también están investigados las personas que firmaron los cheques, etcétera? ¿O sos vos solo? Se les inicia la investigación y se les desvincula después de la investigación. Se les da alternativas y se convierten en testigos. O sea, ¿Y a vos te acusan de qué? ¿De administrar mal? ¿De enriquecerte con esto? ¿De hacer negocios con estos contratos? A mí no me acusan ni de enriquecimiento, ni de haber recibido beneficios particulares, ni nada por el estilo. Solamente ellos dicen, hubo un perjuicio patrimonial, un supuesto perjuicio patrimonial, y es culpa mía. Sin que yo haya autorizado los pagos, sin que yo haya tenido conocimiento de esos pagos, porque yo dejé el ministerio. Entonces, cuando se analizó esa parte de mi administración, yo ya no estaba en el ministerio. O sea, yo no tuve un informe de auditoría, nadie señaló que había un problema con esas obras. Es más, esas obras se estaban haciendo hasta que yo dejé el ministerio. Además, en ese momento se estaban haciendo muchas obras a la vez. ¿Los helicópteros que compraste vuelan? Y los helicópteros, claro que vuelan, siempre volaron. O sea, nunca dejaron de volar los helicópteros. Hay muchísimo material gráfico, hay muchísimo material en prensa escrita. Yo tengo recopilado centenares de materiales. Esos helicópteros han salvado vidas, han participado en operativos contra el EPP, contra el narcotráfico. Estuvieron hasta en el incendio del Parque de San Rafael. O sea, esos helicópteros siempre estuvieron operativos. Tal es así que la acusación al principio era que se compraron aeronaves que no servían. Sí. Eso es lo que está instalado. Claro. Que no volaron nunca. Que no volaron, pero vinieron volando. Hay fotos de esas aeronaves en vuelo, camino para el Paraguay, cruzando la cordillera de los Andes. Es más, yo justamente para garantizar que la empresa que nos proveyó, que tenía que proveer esos helicópteros, cumpla con todo lo que se le exigió técnicamente, firmamos un acuerdo con la unidad, con los militares, con la unidad de helicópteros de la Fuerza Aérea. Hay 5 dictámenes jurídicos. Estoy hablando ya de esto, pues en el momento que esto se recibió, yo ya no era ministro, pero ya en ese momento hay 5 dictámenes militares, técnicos sobre el estado de las aeronaves, que dicen que están en perfecto estado, y 5 dictámenes jurídicos diciendo también que se han cumplido con todas las especificaciones del contrato. Ese contrato estaba cubierto, como todos los contratos de obra, por una póliza de seguro que garantizaba que si no se hacía la obra en debida forma o si no terminaba la obra, la agencia de seguro tenía que pagar. Pues yo ya no era ministro cuando se le reclamó a la empresa y qué sé yo. Lo que sí es que
Los que vinieron después de mí nunca le demandaron a la empresa que no cumplió el contrato y tampoco nunca le demandaron a la aseguradora. O sea, es muy perverso. ¿Y por qué no hicieron eso? Porque si hacían eso, no tenían un caso en mi contra. O sea, prefirieron que el Estado, o sea, la Procuraduría General de la República, los fiscales, prefirieron que el Estado pierda plata para tener un caso en mi contra. ¿Vos tenés que pagar una fianza? ¿Qué sería la No. ¿Qué expectativa? Y en este caso es de 1 hasta 10 años de cárcel. Es un tipo penal que usan los fiscales cuando no tienen nada claro. La cuestión, los helicópteros. Al principio dijeron que no volaban, mentira, sí. Volaban. Después dijeron que era muy caro, mentira, mostramos los papeles y dijimos, fue una licitación pública. La oferta más cara era cerca de 100.000 millones, la más barata 47.000 millones. Se le adjudicó la oferta más barata. Después dijeron entonces que los helicópteros no tenían todos los papeles. También mentira, o sea, cómo aeronaves sin papeles van a cruzar las fronteras de 3 países, donde vos sabés bien que hay controles aéreos. Fueron despachados, están titulados al nombre del ministerio. O sea, muchas mentiras. Y al final, ¿qué es lo que quedó? Y bueno, los fiscales denuncian que las aeronaves no cumplían con todas las especificaciones técnicas del pliego de base y condiciones. Y ahí es donde caen en el mayor error, porque resulta ser que el pliego que ellos estaban usando era un pliego trucho, un pliego falso. O sea, no es el pliego que se usó para la licitación. Entonces, realmente esa causa es nula desde todo punto de vista. Y la otra me hacen responsable a mí de unos pagos que yo no autoricé, que se hicieron en contra de los pliegos de base y condiciones que sí yo firmé y que yo autoricé. En ambos casos, ¿verdad? En el caso de helicópteros hay un contrato que dura 3 administraciones. Solamente yo sigo cuestionado. Los que vinieron después no son cuestionados. Y en el otro caso, también solamente yo sigo cuestionado y los que autorizaron el pago, por ejemplo, están desvinculados del caso. Bueno, Rafael, vamos a entrar de lleno entonces ahora en el tema del EPP, ¿no es cierto? Sí. Hoy en el programa que estaban haciendo Camilo con Gustavo Velázquez acá en Ñanduti, ellos trataban de explicar qué es el EPP, ¿no es cierto? Sí. Vos, que tuviste la posibilidad de estar ahí, que tuviste tu equipo de inteligencia, tus expertos, ¿qué es concretamente el EPP? ¿Es una banda de delincuentes? ¿Es un grupo guerrillero con ciertos ideales que reivindica cierto tipo de lucha? ¿Qué es concretamente? Bueno, tienen su historia. Ellos empiezan en los 90, a principios de los 90. Y si vos ves el origen de los principales líderes, algunos venían de la política, de partidos testimoniales, otros, efectivamente, hay un par que venían del seminario. Eso no quiere decir que eran monaguillos de Lugo, como dice la gente. O sea, gente que estuvo en el seminario, que fue expulsada del seminario, pues justamente en algún momento... Y no todos, tengo entendido. No, creo que eran 2. Pero además estaban en teología de la católica, o sea... no es que estaban de una manera, no es que estaban siendo adoctrinados. No nacieron en la iglesia. O sea, otros vienen de organizaciones campesinas. En fin, no podemos asimilar el EPP con la ACA, ¿verdad? La ACA, por ejemplo, empezó ya delinquiendo. El EPP es un grupo de gente que yo creo que en algún momento se movió por ideales políticos, pero totalmente desfasado, ¿verdad? Creo que algo de eso dijeron hoy, porque si vos mirás la historia de la FARC y otros fenómenos parecidos, era gente que opta por la violencia con una finalidad política, muchas veces se justifica por la ausencia de la democracia, porque hay una tiranía, porque no se respetan los derechos, porque se violan los derechos de las personas, hay presos políticos. El EPP surge en un momento en que sí, Paraguay es una democracia de muy mala calidad, pero una democracia en sí, ¿verdad? O sea, podemos cuestionar mucho lo que tenemos, pero obviamente lo mal que nos va en términos de democracia no justifica recurrir a la fuerza. Pero de todas maneras, ellos empiezan a finales de los 90 pretendiendo asaltar un banco para fondearse, para recaudar fondos, equiparse. En esa época, aparentemente, ellos, por lo menos de acuerdo a los informes que se tienen, ellos tuvieron algún relacionamiento con el Frente Patriótico Farabundo Martí de Chile. Lo del asalto al Banco de Lloré les salió muy mal
estuvieron presos y ni bien recuperan la libertad, realizan su primer secuestro, el de Mariadí y Bordón. Posteriormente, bueno, termina lo de Mariadí y Bordón, el grupo se divide, hay varios detenidos, varios son condenados, y posteriormente vuelven a la carga con el secuestro de Cecilia Cubas. Y ahí es que ellos empiezan a actuar de una manera más violenta. En esa misma época también matan los 2 primeros policías, que no en enfrentamiento, sino porque empiezan a investigar. A esos policías les parecía raro el movimiento de esta gente. Y ya en el 2008, cuando nosotros recibimos el gobierno, ellos empiezan a llamarse, o sea, con el ataque a Tacuatí y antes de eso con el secuestro de Listron, empiezan a autodenominarse EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo. O sea, ahora, ¿en qué se convirtieron? Y bueno, fue una evolución, yo te digo, habrán empezado con algunos ideales políticos, obviamente muy desfasados, pero en este momento yo creo que es un grupo criminal y que usa tácticas que son propias del terrorismo. O sea, es un grupo criminal y terrorista. Hay que decir también que ellos se aprovechan de una zona del país que está muy abandonada por el Estado. O sea, entonces, ellos son, el grupo armado puede ser que sea muy pequeño. El grupo, vamos a decir, es un grupo muy hermético, es un grupo que se cuida mucho y altamente entrenado. En la época que ellos se vuelven más violentos también es la época que empieza su vinculación con la FARC, que es la época que hacen el secuestro de Cecilia Cubas. Pero hay que decir también que en esa zona tienen una cantidad importante de simpatizantes. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque nosotros nos cuidábamos mucho cuando estábamos en el gobierno de no estigmatizar a la gente, no estigmatizar a las organizaciones campesinas, no estigmatizar a partidos políticos que en algún momento tuvieron, o sea, a partidos políticos con los cuales algunos de sus miembros tuvieron alguna vinculación. Legales, hay que decir. Legales, que llevaban una vida pública. Que te puedo asegurar que el 99% de las personas que estaban en ese partido no tenían ningún conocimiento de que había un grupo que prefería la violencia. Hay que tener mucho cuidado, pero más cuidado hay que tener con la gente que vive en la zona de influencia. Lo primero que vimos nosotros en el 2008 cuando empezamos esto, nos dimos cuenta que efectivamente había mucha gente que simpatizaba con ellos y que si nosotros queríamos ganarles a ellos, o sea, lograr los objetivos de capturarles y ponerles a disposición de la justicia y acabar con el grupo, teníamos que ganarnos la confianza de la población. Pero te digo, o sea, ese fue un proceso nos llevó mucho tiempo, que la gente vuelva a hablar con el Estado, que la gente vuelva a hablar con la policía. Y después dimos el siguiente paso, ya que fue que la gente conozca lo que era el EPP. Ahí es que sacamos ese video, Enemigos del Pueblo Paraguayo. Ese es un video que nosotros hicimos justamente, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que la gente no les conocía, o sea, que vos te podías cruzar con uno de ellos y no ibas a saber con quién te cruzaste. Bueno, se hizo toda una historia, se mostró los rostros y hicimos algo muy importante, que es poner recompensa a la información que nos lleva a la captura. Y en ese momento, pero la gente igual tenía miedo, o sea, que pedía el anonimato, después tampoco tenía la certeza de que se iba a cumplir con ellos. Y bueno, finalmente se generaron las condiciones de confianza y la gente cooperó. Y muchas de las capturas que se lograron, muchos de los campamentos que se encontraron, los enfrentamientos que hubo fueron posibles gracias a información que dio la población. ¿Tu gran apuesta fue el grupo Fénix? Bueno, el grupo Fénix fue uno de los grupos. O sea, nuestra gran apuesta realmente fue fortalecer el equipo de inteligencia. ¿Que trabajaba independiente del grupo Fénix? No, en realidad eran dos cosas. O sea, el grupo de inteligencia lo que hacía es recabar la información hasta tener un producto de inteligencia. ¿El producto de inteligencia que era gente que estaba en la zona? Era el director antisecuestro. Que tenía, digamos, informantes, por decirlo de alguna manera. Tenía todo un equipo acá en Asunción, estaban más tiempo allá en la zona que acá. Andaban con un perfil muy bajo y tenían una red de agentes y de informantes. ¿Llegaron a tener información tipo así que te decían, están acá? Sí. Y ahí es que se dan los operativos donde caen abatidos. Bueno, Severiano Martínez estaba alejado del grupo, él cae en Agua Dulce. Pero después, por ejemplo, Zárate Cardoso cae abatido en Cidepar, zona también de influencia de ellos, estaban preparando un secuestro. Llegó un momento
que la información dejó de ser, a medida que se acercaba el momento del secuestro, la información dejó de ser tan precisa, entonces se adelantó el operativo. Y ese mismo mes, cuando el grupo se reunifica otra vez en Huañandú, ahí llegamos también a tener un enfrentamiento donde se llegó al campamento, y ahí podemos llamarle falla operativa, podemos llamarle mala suerte para nosotros o buena suerte para ellos, pero uno de los integrantes del grupo sale del campamento en un momento determinado y se encuentra con uno de los comandos que estaba rodeando el campamento. Hay un cruce de disparos, cae abatido, ahí es que cae abatido Nimio Cardoso, y el resto se ve alertado y huye. Pero huyeron de una manera así, dejaron computadoras, dejaron todo lo que tenían prácticamente dejaron. Después hubo un trabajo muy interesante que hizo la policía unos meses después, cae Matungo Velar, que era uno de los que participó del secuestro de Fidel, que fue reconocido por Fidel Zavala. Y él cae, pero él cae sin necesidad de enfrentamiento, porque se le llama a declarar al hermano, a la fiscalía. El hermano va, declara, no había nada contra él, se lo suelta. Entonces la policía pide que se le llame también a Ovelar, porque tenían la sospecha encajada más o menos en el perfil de uno de los captores de Zavala. Y él en realidad no estaba en ninguna de las listas, no tenía orden de captura, no tenía nada. Se fue confiado a la fiscalía. Y cuando estuvo en la fiscalía, ahí fue reconocido por testigos y por el propio Fidel Zavala. Entre el 2009 y el 2014 no tuvieron la capacidad de hacer ningún secuestro. O sea, estaban bastante limitados en la acción. Estaban limitados. Yo creo que ese proceso, por ejemplo, fue muy positivo. El Grupo Fénix es un grupo que se autodenominaron, o sea, se le llamó Fénix. Ellos se pusieron ese nombre. Pero muchachos muy bien entrenados, hicieron un curso muy riguroso, un buen grupo, pero en realidad operacionalmente eran parte de la FOPE. Operacionalmente. Pertenecían a la FOPE. O sea, formaban parte. ¿Qué pasó con ellos? Hoy, y mira, una lástima. Me dicen que la mayoría están en comisarías. El equipo de inteligencia que tuvo todos estos logros hoy está desaprovechado. O sea, pero están, digamos, son parte de la fuerza todavía. Sí, algunos siguen en la fuerza, otros ya pasaron a retiro. Pero no están en las FTC, digamos. No están. Yo creo que el principal problema que está teniendo este gobierno es que, o sea, vos hablas con esa gente que trabajó años en inteligencia sobre el tema de PP, porque lo que nosotros hicimos además es hacer que la gente que trabajaba en EPP solamente trabaje el tema de PP. Entonces, el problema de la policía es que muchas veces cuando sos bueno te tiran para narcotráfico, te tiran para esto, te tiran para todo. La idea nuestra era tener un equipo grande de comandos, o sea, poder contar con 20, 30, 40 pelotones que tengan la posibilidad de tener un control territorial de la zona. Entonces, el Grupo Fénix fue un grupo que fue entrenado por instructores extranjeros. Se invirtió muchos recursos en su entrenamiento y tuvo muy buenos resultados. ¿Colombianos o norteamericanos? Colombianos. La gente, en el tema del EPP, la gente que nos dio asesoramiento, aparte del Brasil, pero realmente los colombianos nos daban la policía colombiana, que hay que distinguir también de la Fuerza Armada colombiana. La policía colombiana tenía mucha experiencia en el manejo de secuestros, sabía muy bien de qué manera se manejaban las FARC. Yo te diría que en el 2011 estaba muy afilado el equipo que se tenía, y yo lamento mucho que a la mayoría de la gente que tuvo los mejores resultados, no solamente conmigo, sino con gobiernos anteriores y posteriores, en este momento no se les esté aprovechando. ¿Sobre sueldos en el Congreso, mito o realidad? No, realidad. Lástima que nunca se pudo demostrar. Pero hay ahora, yo creo que ahora con mayor intensidad. Ahora con mayor intensidad. Y dicho por propios parlamentarios. Como yo hice vida parlamentaria durante mucho tiempo, a mí me cuentan, ¿verdad? En realidad hay mucha complicidad acá. O sea, están metidos parlamentarios importantes que controlan también en parte la fiscalía, los juzgados. Entonces, ¿vos cómo haces para llevar adelante una investigación seria? Claro, porque digamos van a ser muchos los afectados. Van a ser muchos los investigan a los investigados, digamos. Van a ser muchos los afectados, y yo te diría que a este gobierno, por ejemplo, le conviene tenerle así a la Cámara de Diputados, por ejemplo, que es donde más se habla que se da esa realidad.
No digo que en senadores no ocurra, ¿verdad? Bueno, Rafa, la última, esta sí. En el escenario de 2018, ¿dónde te vas a ubicar? Mira, yo realmente lo que creo, esto es lo que quiero y lo que creo que debe ocurrir en el 2018. En el 2018 tenemos que estar todos en una misma alianza o concertación, el Partido Liberal, nosotros, otras fuerzas políticas importantes como Avanza País y otros sectores afines y el Frente Guasú. Yo creo que una gran parte del trayecto está hecho. Nos está faltando que obviamente todavía quedan heridas, ¿verdad? Y estamos pagando un poco las consecuencias de las diferencias que tuvimos que llevaron a la interrupción del mandato del expresidente Lugo. Pero creo un poco hay que hablar con mucha honestidad, hay que sincerarse, hay que asumir los errores y hay que mirar hacia adelante. Seguir con un gobierno como este o la continuidad de un gobierno como este que nos deja más pobres, más inseguros y más endeudados es ya hoy una desgracia para el país, pero va a ser una desgracia aún mayor para el futuro. Rafael, muchas gracias por haber estado acá en Ñandutí Digital. Rafael Filisola, ex ministro del Interior, presidente del Partido Democrático Progresista.